Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Yu Asakura de Max Factory y Figma. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos dice que sería parte de Max Factory. Tenemos una ilustración de nuestro personaje junto con Amidamaru. Un poco más abajo nos dice que sería parte de la línea Figma y pertenecería a Shaman King. En el número consecutivo tendríamos el 537 y nuestro personaje sería Yu Asakura. También tenemos el sticker de Kodansha. Por un lateral podemos ver una ilustración a cuerpo completo de nuestro personaje con algunos de sus accesorios, dice Yu Asakura y Figma. En la parte trasera tendríamos diferentes poses de nuestro personaje, podemos ver que luce bastante bien. Tenemos precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años e información adicional. Por el último costado nos encontraríamos con una ilustración a cuerpo completo de nuestro personaje, diría Yu Asakura y Figma. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con la papelería de Figma, la cual tiene información de nuestro producto, así como un instructivo bastante intuitivo para realizar el intercambio de piezas. Podemos ver que nos enlista todos los accesorios que nos incluye y podríamos apreciar perfectamente bien el armado para nuestro personaje. Vendría tanto en japonés como en inglés. Detrás de esto tendríamos un plástico transparente, el cual tendría una tapa para poder proteger tanto a nuestra figura como a alguno de sus accesorios. Detrás de este empaque tendríamos el detalle de una bolsita, la cual tiene la base de Figma, y tendríamos los accesorios más pequeños dentro de esta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, lo primero que nos encontraríamos serían los intercambios de rostro, que en este caso tendríamos un rostro de acción. Podemos ver que tiene un buen detalle, tiene un buen esculpido, tendríamos la boca completamente abierta y tenemos un poco de detallado en los dientes. También tendríamos un rostro con una expresión un tanto más sonriente. Podemos ver que tiene un muy buen detalle, los ojos están completamente cerrados y se ve bastante tranquilo. Nos encontraríamos también con el tótem de Amidamaru, luce bastante atractivo, se ve muy bien, podemos apreciar que tiene un poco de esculpido, aunque es un tanto simple. También nos encontraríamos con la espada Harusame, que en este caso luce bastante bien, tiene una hoja muy atractiva, tiene una combinación entre un tono gris metálico para la hoja, podemos ver la empuñadura en un tono dorado y tendríamos también el detalle del mango en un tono guinda, se ve bastante atractivo a la vista. Nos encontraremos también con la espada Harusame enfundada, que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, me gusta mucho cómo se ve estilizado. También tendríamos un intercambio de brazo, que en este caso tendría el oráculo virtual. Podemos apreciar ese detalle que luce bastante bien. En este caso tendríamos un muy buen moldeado, un muy buen esculpido para este accesorio. También tendríamos los intercambios de manos, que en este caso aquí podemos apreciar bien en sujetos. En esta especie de soporte tendríamos un intercambio de mano para poder colocar el tótem. También tendríamos dos manos para poder colocar a Harusame enfundada, dos manos para colocar a Harusame desenfundada y también dos manos un poco más relajadas. Aquí podemos apreciar el detalle. Nos encontraremos también con este pequeño pin en caso de que llegáramos a romper alguna articulación. También tendríamos el modo orbe de Amidamaru, luce bastante bien, podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, un muy buen esculpido, y en este caso aquí tendríamos que colocarle esta coleta. De esta forma vemos que luce bastante bien, entra de una forma muy natural. Ya tendríamos prácticamente completo a nuestro personaje, únicamente tendríamos que colocarle sus accesorios, que en este caso serían estas pequeñas espaditas que irían aquí abajo, justo en el detalle de las hombreras. Vamos a esperar a que enfoquen, irían en estos pequeños orificios. Únicamente hay que ensamblarlos de esta forma. Vamos a esperar nuevamente a que enfoque nuestro personaje. De esta forma incrustaríamos estas pequeñas espadas en la parte de abajo y únicamente presionaríamos ligeramente hasta que ensamble. De esta manera la colocamos en posición y repetimos del lado contrario. Únicamente hay que incrustar la espada de esta manera en este pequeño orificio
Y una vez hecho eso, presionamos ligeramente de esta forma. Vamos a esperar a que ensamble bien y vamos deslizando poco a poco. Quedaría de esta forma nuestra figura de Amidamaru. También nos incluiría una base para poder posar a nuestra figura. Aquí podemos apreciar que tiene grabado Figma. Tendríamos este poste para fijar a nuestra figura. Tiene unos brazos movibles y tendríamos estos otros brazos para poder colocar a Amidamaru. Únicamente tendríamos que presionar de esta manera para que se ensamble de esta forma. Aquí podemos apreciar que esta sería la base. En este caso tendríamos dos de estos bracitos. Aquí podemos apreciar que sería bastante dinámica la forma en la que podríamos exhibir a nuestra figura. Y finalmente nos encontraríamos con una bolsita que tiene el detalle de Figma para poder guardar todos los accesorios y que no se nos lleguen a perder. Eso sería todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? En cuanto a nuestra figura de Yu Asakura, lo primero que podemos apreciar es que tiene un buen centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, si quisiéramos una pose un poco más dinámica o comprometida, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Yu, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual a simple vista se ve un tanto simple, pero aún así tendríamos un detalle bastante característico del personaje. Podemos ver esa sonrisa, tenemos el detalle de los ojos perfectamente bien marcados, tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido para el rostro. En cuanto a la cabellera, tendríamos esos mechones que representan muy bien a esta versión del personaje, luce bastante bien, y tendríamos un muy buen detalle en cuanto a los audífonos. Aquí podemos apreciar todo el moldeado. En la parte trasera también tendríamos algunos mechones de su cabellera, se ven bastante atractivos a la vista. En cuanto a su paleta de colores, nos encontraríamos con una vestimenta en un tono blanco para la camisa, mientras que el pantalón tendría ese característico tono verde. Luce bastante bien. También podemos apreciar que tiene un cinturón en un color negro con una hebilla en un tono gris metálico. Para el calzado tendríamos un par de sandalias que lucen bastante bien. Podemos ver que tienen un muy buen detalle, un muy buen moldeado, y tendríamos esa paleta de colores entre negro y marrón. Se ve bastante atractivo. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual sería relativamente simple, pero aún así luce bastante atractivo, ya que en este caso tendríamos el bolsillo de la camisa perfectamente bien moldeado. En el caso de las mangas también podemos apreciar el moldeado del doblez. Podemos ver que el pantalón tendría un diseño mucho más recto, pero aún así podemos apreciar algo de detalle en la cintura. En el caso del final del pantalón podemos ver también un doblez, y en el caso de las zapatillas tendría un muy buen detalle para esta, se ve bastante atractivo. En la parte trasera tendríamos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que representa. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Yu. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones, amigos? Su cabeza nos permite girar 360 grados, no está impedida para nada, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados, no están impedidos para nada. Podemos ver que contaría con una ligera articulación de mariposa, aunque se ve un tanto limitado por el moldeado de los brazos. En este caso tenemos un ligero movimiento de cruz que llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura, esto debido al moldeado de su vestimenta. Pasando a cada uno de los brazos, podemos notar que no tiene corte donde termina el hombro. En el caso del codo tendríamos un punto de articulación, llegaría hasta este punto únicamente debido a su vestimenta, y tendríamos un corte para intentar recuperar algo del movimiento perdido. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, no tenemos corte en el hombro. En el caso del codo tendría un punto de articulación únicamente, podemos ver que giraría 360 grados debido al corte con el que cuenta, y en el caso de la muñeca esta podría girar 360 grados sin ningún problema. Aquí podemos apreciarlo, podría ir hacia los laterales, también podría ir hacia arriba y hacia abajo dependiendo el sentido de la articulación.
En el caso del cuerpo de nuestro personaje tendríamos un corte en la parte central que nos permitiría moverlo hacia los laterales un poco, inclinarlo hacia el frente y ligeramente hacia la parte trasera. También nos permitiría rotar 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí podemos apreciarlo. En la cintura tendríamos otro corte que nos permitiría rotar de igual forma 360 grados. Podría moverse hacia los laterales, inclinarse hacia el frente y también hacia la parte trasera. Pasando a la apertura del compás, podemos ver que esta es considerablemente amplia. Aquí podemos apreciar el rango. Pasando al rango de patada llegaríamos fácilmente hasta la media sin ningún inconveniente y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Sería exactamente igual del lado contrario. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendría un movimiento bastante extenso. En este caso también tendríamos un movimiento para rotar de esta forma las piernas y que nos dé mayor posabilidad. Aquí podemos apreciar el rango. Para las rodillas tendríamos únicamente un punto de articulación y tendríamos un corte que nos permitiría rotar de esta forma y extender la posabilidad. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, contaríamos con un punto de articulación y tendríamos un corte para rotar de esta forma la pierna. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de los pies, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí podemos apreciar el movimiento, ya que desgraciadamente no tendríamos corte en las pantorrillas. Puede ir hacia abajo, hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y eso sería todo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Podemos ver que puede ir de esta forma hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y sería todo. Eso sería todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Io. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a posarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. En cuanto a sus accesorios, amigos, podemos realizarle el intercambio de mano para poder sujetar, por ejemplo, el tótem de Amidamaru. Únicamente vamos a retirar de esta forma la mano y vamos a colocar el intercambio de esta manera. Presionamos hasta que ensamble la articulación y podríamos colocar de esta forma el tótem. Aquí podemos apreciarlo. Luce bastante bien. Puede sujetarlo y no perder el equilibrio para nada nuestro personaje. Si así lo quisiéramos, también podríamos realizar el intercambio del brazo para colocarle el que trae el oráculo virtual. Hay que inclinar de esta manera y vamos a ir retirando de esta forma la articulación, ya que si lo hacemos con el brazo recto podría salirse la articulación desde la parte inferior del codo. Ahora únicamente presionamos el nuevo brazo de esta manera y sería todo. Podríamos colocarle, por ejemplo, el detalle de la mano que nos va a permitir sujetar a Harusame. Insertamos el intercambio de mano en la articulación y sería todo. Aquí podemos ver que luce bastante bien. Si quisiéramos, por ejemplo, podríamos colocarle también el intercambio de la mano que nos va a permitir colocar la funda de Harusame o incluso a Harusame junto con su espada. Por ejemplo, vamos a retirar el tótem de esta manera y vamos a retirar el intercambio de mano de esta forma. Únicamente presionamos la nueva mano de esta manera para que adopte la articulación y tendríamos a Harusame perfectamente enfundada y lista para el combate. Vamos a deslizarla de esta forma y podemos apreciar que luciría bastante natural nuestro personaje. No perdería el equilibrio para nada. Si quisiéramos poner a Harusame desenfundada, retiramos la parte de la empuñadura y del lado contrario vamos a colocar de esta manera la espada. Entraría de una forma muy natural. Únicamente colocamos la hoja en una posición mucho más atractiva y eso sería todo, amigos. Luce bastante bien. Para realizar, por ejemplo, el intercambio de rostro es bastante sencillo. Vamos a retirar la parte frontal de la cabellera y tendríamos acceso a poder retirar el rostro. Ahora únicamente colocamos el rostro de esta forma y volvemos a poner la cabellera en posición. Ya tendríamos a nuestro personaje con una expresión distinta. Si quisiéramos poner, por ejemplo, a Amidamaru, tendríamos que usar forzosamente la base de nuestro personaje, que en este caso vamos a incrustarla en la parte trasera de esta forma para que pueda mantener el equilibrio y podamos poner a Amidamaru en la parte lateral. Únicamente hay que incrustarlo también en el pequeño orificio que nos incluye y ya tendríamos a su acompañante de esta manera.
nos va a permitir darle ciertas poses dinámicas a nuestro personaje que se vea mucho más atractivo en este momento. Podemos apreciar que le daría un muy buen detalle a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Io Asakura. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Io Asakura de Shaman King de la marca Max Factory y la línea Figma. Comenzando con el diseño de nuestro personaje, podemos ver su paleta de colores, donde nos encontraremos una vestimenta en la parte superior con una camisa en blanco y en la parte inferior un pantalón en verde. Luce bastante bien. En el caso del cinturón sería negro, al igual que las cintas de sus sandalias, con un detalle en gris metálico para lo que sería la hebilla y también los pernos que sujetan a las sandalias. Luce bastante bien ese contraste. También nos encontraremos con un collar que es en un color negro, luce bastante bien. Podemos apreciar que en el antebrazo que tiene el intercambio nos encontraríamos con el oráculo virtual, el cual vendría en un color naranja con detalles en gris metálico, del mismo color que sus audífonos. Luce bastante atractivo ese detalle. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos con un diseño que es un tanto simple, pero al mismo tiempo muy representativo del personaje. Tenemos algunas arrugas en la parte de su vestimenta, tenemos algunos dobleces que estarían perfectamente marcados en las mangas y también en los pantalones, pero fuera de eso el diseño es muy simple. Aún así, creo que al ser discreto no hace que se sienta tan saturado. Podemos apreciar el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera de nuestro personaje, el cual creo que también es un tanto simple pero muy característico del mismo. Podemos notar que tendría perfectamente bien delineados los ojos, tiene un muy buen detalle en la nariz y en los intercambios de rostro creo que la boca se presenta bastante bien, ya que tendríamos un par que tienen diferentes tipos de sonrisa y también tendríamos este rostro de acción. En el caso de los mechones de su cabellera podemos ver los que tiene en la parte frontal, que lucen bastante bien. En la parte trasera también tendríamos algunos mechones perfectamente bien acomodados, sin dejar de lado que tendríamos los audífonos que lucen bastante atractivos con ese color naranja y el detalle en gris metálico. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, sí tendríamos ciertas limitaciones, pero aún así creo que vamos a poder jugar un poco con nuestro personaje, aunque me hubiera gustado que la movilidad en los brazos fuera mucho mayor, ya que al tratarse de una especie de espadachín debería de tener poses tal vez un poco más dinámicas. Aún así creo que vamos a poder jugar bastante con esta pieza, sobre todo porque nos incluye esta base para poder exhibirlo. En el caso de los accesorios de nuestro personaje tendríamos diferentes intercambios de manos, tendríamos también dos intercambios de rostro, tendríamos la espada Harusame enfundada y desenfundada, también tendríamos el intercambio de brazo que nos va a permitir colocarle ese detalle del oráculo virtual, tendríamos el tótem para poder convocar a Amidamaru y tendríamos a el propio Amidamaru en su modo orbe. Luce bastante bien. En este caso este pequeño accesorio creo que es bastante atractivo, ya que incluso tendría sus propias armas. Podemos ver que en el caso de la base que nos incluye también tendríamos un pequeño brazo extensor para poder colocar al propio Amidamaru. Creo que es una figura bastante completa. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, a pesar de ser un tanto simple. Los accesorios son bastante llamativos. En el caso de la espada me gustó mucho el diseño, luce bastante atractivo y podemos ver que el hecho de que nos incluya una base para poder exhibir a nuestra figura y su accesorio hace que valga completamente la pena. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esa figura de Io Asakura. Y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima, chicos. Bye.